Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 21 de junio, 8 p.m. Para nosotros un verdadero privilegio contar con ustedes, contar con su colaboración para que el programa se transmita y llegue a otras personas que tenemos este mismo pensamiento patriótico y que los que nos une es la fuerza del deseo de vivir en paz, de vivir en compenetración con los valores morales cristianos y que avalan la rectitud de esta nación. Hoy el programa, y quiero comenzarlo, hoy es el Día de los Padres, para todos los padres, y ya el día pues está terminando. Espero que hayan pasado un día maravilloso junto con su familia. Las personas que por alguna situación no han podido tener ese beneficio de estar con la familia, mi mejor deseo, que siempre tengan la luz de la alegría de que son padres y que la vida les ha dado la oportunidad de tener ese privilegio. Nosotros somos seres especiales y somos prácticamente la mitad de la población humana. Y la otra tiene el privilegio de dar luz, las mujeres. Su día lo festejamos hace unos momentos, hace un mes y tanto atrás. Hoy nos toca a nosotros. Gracias a todos por la valentía de cumplir con su rol. Gracias a todos ustedes por mantener en alto el estándar de ser padres. Y lo más importante, con una fe absoluta de que bajo nuestra responsabilidad es garantizar el futuro de todos nuestros hijos y de nuestra generación y de nuestras esposas. El tema que vamos a enfrentar hoy, desafortunadamente, estamos tocando la misma noria. Siempre estamos en la misma posición. Aparentemente nosotros no estamos avanzando. Y para mí es un hecho, repetirlo una vez más, los iraníes, el poder del gobierno, porque no hablo del pueblo, porque ustedes saben que el pueblo está sometido como el de Cuba, pero de ese gobierno teocrático que sabemos Dios con más calificativos pudiéramos tener, se está burlando de nosotros en nuestra cara. Y no voy a decir por la inocencia, la fe o cualquier adjetivo que le podamos poner a nuestro presidente. Yo respeto el pensamiento que él tenga, pero si las decisiones de él están siendo alienadas por sus equipos, en Cuba hay un término que todo el mundo conoce perfectamente bien, que está orinando fuera del tibor, porque esto nos va a causar a nosotros grandes penas en el futuro. Este cambia casaca, de que ya vamos a firmar que los tenemos agarrados por él, que estamos a punto de finalizar que él sube el petróleo o baja en función de esos comentarios. A nosotros nos tiene en jaque. Nos tiene en jaque emocional, de decisión política, de cuántas cosas a ustedes les debe estar pasando por la cara, por su cabeza, por su intelecto. Y si a eso usted le suma los comentarios que está escuchando en la calle de otras personas, usted se da cuenta de que estamos todos en la acción del presidente, a mi entender, y hago paréntesis, entendiendo de que deben de tener un plan que yo no lo conozco, pero el que conozco es esto, cierro el paréntesis, nosotros continuamos orinando fuera del tibor. Yo no sé qué decir a esta altura. El domingo pasado cuando hablamos decíamos que ya el domingo iba a estar firmado un convenio, lo cambiaron, que sí, que no. La indecisión de no haber acabado con ese mal, de no haber ido hasta el fondo, hasta donde el cepillo no toca. Y no estamos simplemente esperando, cuando por el otro lado hay certeza
de que estos tipos están agarrando tiempo para reconstruir su capacidad de los drones, porque no creo que tengan capacidad para tan rápido reconstruir una flota marina, militar, aviones. El problema está en la capacidad que ellos tienen de seguir jorobando la situación. Mientras que ellos tengan la capacidad de ir jorobando la situación, va a continuar el estado de incertidumbre en el mundo y por consiguiente cada uno de los países que están tan afectados por el problema del petróleo van a continuar ahogándose. Y de ahí, mis amigos, vivir por ver la trascendencia de lo que esto va a producir. Mi peor pesadilla es pensar que una lluvia negra se puede presentar en cualquier momento. Y les voy a decir lo siguiente. Cuando el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Truman, decidieron lanzar las bombas nucleares, las únicas veces que en el mundo se han utilizado bombas nucleares contra efectivos, tanto militares como humanos, inocentes, fueron los Estados Unidos. Fue catastrófico. Murieron cientos de miles de personas. Los daños colaterales para esa nación en esos lugares, todavía deben haber mucha gente con la recidiva de este problema de la energía atómica, de la radiación. El punto de esto es que el basamento fue, como lo decía Spock en la serie de Star Trek, que decía, el interés de la mayoría prevalece sobre el de la minoría. Y eso es un pensamiento humano. Por sobre todo hay que defender a la mayoría. Siempre en esa decisión van a quedar gente mal. Muy triste, suena muy inhumano, pero lo peor hubiera sido que hubieran muerto muchísima más gente. Y el pronóstico era de que si las bombas no se hubieran utilizado al costo que se llegó, es que hubiera habido mucho más muertos por la continuidad de la guerra, por el sectarismo que tenía el ejército japonés de ir al máximo en honor, en respuesta, en lealtad a su emperador. Imagínense ustedes, la única forma de parar ese pensamiento costó muchas vidas, pero se preservó el punto. El interés de la mayoría prevalece y prevalecerá por encima de la minoría. Este es el caso que tenemos enfrente. Teníamos el mejor ejército del mundo plantado allí. Causamos gastos militares extraordinarios que se le entregaron al Pentágono para ir y aniquilar al costo de defender a la mayoría. Que los Estados Unidos tenga agenda, sí, estamos en un imperio, no se olviden, las agendas siempre van a estar presentes, los objetivos siempre van a estar presentes, pero en comparación con Truman, que era un presidente de mala calidad, no malo, mala calidad, y tomó la decisión, tuvo los pantalones de ir hasta donde tenía que llegar, y eso le habrá valido que cargar eso en su conciencia por el resto de su vida, sí, pero ¿cuántas personas se salvaron? ¿Cuántos seres humanos se salvaron que pudieron ver el futuro? Le dejo ese pensamiento a ustedes. Para mí, el presidente es lo mejor que tenemos, es lo mejor que ha pasado por la Casa Blanca. A mí no me cabe la menor duda, pero hay un bache y ese bache nos va a arrastrar. Estamos en las elecciones de medio término, a la vuelta de la esquina. Tenemos las elecciones del 28. Es la garantía de poder continuar en la línea entre las dos, una mala y una buena. La menos mala es la que nosotros seguimos. No tenemos otra alternativa. O estamos en la mala o estamos en la que menos malas es.
porque las dos, ninguna son en extremo buenas. Estamos inscritos muchos en el Partido Republicano porque tenemos la convicción de que hasta donde nosotros creemos se respetan los valores, los principios, la dignidad, la libertad. A veces muy cuestionable porque los políticos chupan sangre. Yo voy a decir una barbaridad, perdonen. Pero eso es lo que está presente, eso es lo que está ahí, eso es lo que tenemos. Y lo poco que queda de lo bueno tenemos que defender. Así que anótese en el barco de la actividad, del activismo. Tenemos que defender nuestro futuro y está en 3 y 2 en las elecciones de medio tiempo. Para buenos entendedores, pocas, pero pocas palabras. ¿Qué quiero decirle a ustedes? Que si no, si nosotros nos damos el lujo de perder las cámaras, perdemos el futuro. Porque cuando esta gente se entronicen y empiecen a cambiar todo y se le dé la posibilidad de que pongan un presidente en el 28, sé que me están diciendo que estoy poniendo el peor de los escenarios. Y mis amigos, créanme que sí, estoy tratando de poner el peor de los escenarios, porque estos tipos han violado la Constitución, han violado las leyes, han eh, para no utilizar la palabra para que la inteligencia artificial no me corrija, han nublado las elecciones anteriores cuando ganó el anormal y nosotros seguimos aquí confiando. El interés de la mayoría prevalece al de la minoría por encima de todo. Los iraníes dicen que se retiraron de las negociaciones del pacto que se firmó a 60 días. 60 días. Y mientras tanto esos 60 días y ahora que ponen esta traba, siguen avanzando en sus mejoras, con lo que tengan. Pero estos tipos son como los gente del emperador Hirohito, creo que más, porque ahora son de carácter teocrático. Tienen una convicción religiosa que nosotros somos el mal. Es como si nosotros dijéramos, señores, los exorcistas que van a sacar al diablo de donde esté, pues resulta ser que para nosotros no debemos dejar que los exorcistas hagan su trabajo, porque nosotros creemos en el diablo, sabemos que el diablo es malo, esa es nuestra convicción, ¿verdad? Pero si el que ejerce el poder de aniquilar, de contrarrestar, que son esos seres aparte que tienen la capacidad de hacer un exorcismo, no lo hacen, nos condenaron. Así que para mí es importante la reflexión que tengamos ahora. Dependemos de la decisión hasta donde el cepillo no toca, que debe de ser el mejor concepto de preservar a la mayoría los intereses de humanidad, de vida, de libertad, sin compromiso, ni que nos pongan contra la pared, ni que tampoco jueguen contra nuestra economía. Ese es el fundamento principal para defender a la mayoría, no solamente aquí con nosotros, sino que en el mundo entero las personas de buena voluntad. Porque sabemos que frente a muchos de esos gobiernos son vendidas al izquierdismo y disfrutan cada vez que Estados Unidos pueda tener un fracaso. Estados Unidos no va a fracasar nunca, jamás. Su capacidad de... esto no es un país, esto es una corporación, esto es una ideología donde 50 estados con mentes diferentes, culturas diferentes, pensamientos diferentes, todos se unieron en aquel momento cuando se estableció la Constitución y han creado una organización, un pensamiento que ha perdurado. Tienen el ejemplo de la Comunidad Europea, montones de países pequeños que emularon, trataron de emular a los Estados Unidos de América y crearon la Comunidad Europea. Fracaso total.
Esos tipos están arriba y abajo, arriba y abajo. Hay una competencia en que cada uno de los estados contra el otro. Tienen el caso de Alemania en el punto, pero que han permitido toda esa penetración eh, foránea, invasión. Y ustedes dirán, Gustavo, te estás cambiando de tema a tema. No, lo que estoy tratando de tocar, poner encima de la mesa la cantidad de puntos que están en juego aquí en este momento. La Comunidad Europea y Inglaterra se separó, el famoso Brexit, toda la historia que podamos poner. Pero depende de nosotros preservar, es que el status quo de la independencia, de la moralidad, de los buenos principios y sobre todo de hacer valer el legado de los padres fundadores, no podemos dejarnos quitar de la paz. Por el otro lado, estamos a la altura de Cuba, que ya, que sí, que no, que ya viene. Cuba sigue poniendo los cambios cosméticos que sabe perfectamente el senador Marco Rubio, el secretario de Estado Marco Rubio, que eso no va a funcionar. Pero Marco Rubio no es el que decide. En el fondo, él es el secretario de un departamento llamado el Departamento de Estado. Tiene un poder, pero todo responde al líder que maneja los caballitos, que es el presidente Trump y su grupo de asesores. Así que estamos también en el problema de los cubanos, de la respuesta que va a haber si esto no se decide, y va a haber mucha gente enemista y muchos de los cubanos enemigos de Trump que están en el partido de los demócratas por conveniencia, que van a seguir torpedeando la idea y le van a vender a los cubanos que si Trump es esto, que si Trump es allá. Nosotros sabemos, señores, todo el escenario de los cuales estos individuos son capaces, pero depende de la respuesta de nosotros. Si nosotros, sabiendo los hechos, nos lavamos las manos como Poncio Pilato, que Dios nos agarre, nos coja, nos por el cuello, porque no nos merecían que esto fuera a pasar si nosotros vivimos en el letargo. Hay muchos temas por hablar hoy en el día, pero no quiero extenderme, porque estoy agobiado con la situación del cambia-casaca, como mencioné al principio. Lo más importante, téngalo presente, en este momento es defender las elecciones de medio tiempo y mantener el vanguardismo contra las elecciones del 2028. Y para cerrar el programa, lo más importante que tenemos en este momento de frente es el 4th of July, el Día de la Independencia, 250 años de esta nación, y debemos rendir nuestro homenaje de corazón para los que creemos en esta nación, para los que nos asimilamos a esta nación de corazón, los que vinimos a esta nación y nos comprometimos con el pensamiento y hemos creado a nuestros hijos bajo esas condiciones. Nosotros tenemos que defender eso. Mis amigos, mi nombre es Gustavo Rodríguez. Para todos los padres, les repito, que hayan pasado un día fabuloso. Por favor, si ustedes consideran que el tema que tocamos aquí es de interés, por favor, yo le pido que comparta el programa, que permita que el programa llegue a tantas personas como podamos sembrarle esta semilla de inquietud y de respuesta en favor a nuestros propios intereses. Si usted no se ha suscrito con nosotros, si está por primera vez con nosotros, por favor, suscríbase. Y como siempre digo, que Dios reparta bendiciones para toda la humanidad. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Por favor, nos vemos en una siguiente oportunidad. Fenece el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores.
Jefferson mira desde el mármol, Washington empuña el acero hoy. La Constitución es nuestra brújula, no daremos ni un paso atrás. AFN es el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. La voz no se apaga. ¡Libertad! El legado resiste. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed